se deben de considerar la economía, hasta mencionan ahí de los papás, las preocupaciones de los padres, que básicamente pues si este doctor me da este tratamiento y es de última moda, pues a lo mejor el doctor está más actualizado y es más bueno. Entonces ahí es nuestra labor donde nosotros tenemos que fungir o decir al pacientito que a pesar de que le den esto, a lo mejor le puede producir más daño tóxico, que en realidad en ese paciente no trae ni hemorragias y está estable. Entonces todo va encaminado a la hemorragia y las medidas terapéuticas que tenemos que tener en este tipo de pacientitos. Entonces, dentro de las definiciones de la trombocitopenia primaria, tenemos que hay ausencia de patología sistémica, ya valoramos, vemos sus exámenes que están prácticamente normales, la cifra que tiene menos de 100,000 plaquetas y ver que haya una ausencia de enfermedades concomitantes para no llamarla a esta que sea secundaria, nos haga ruido. ¿Qué hacemos cuando nos llega un pacientito? Pues efectivamente hay muchas controversias, ¿doy o no doy tratamiento? Si voy a dar tratamiento, yo sé la evolución de cada medicamento que voy a dar, a partir de cuánto voy a dar medicamento. Hay una cifra que mencionan mucho lo que es en pediatría y de acuerdo a las guías, que si mi paciente tiene menos de 20,000 plaquetas y aparte tiene riesgo de hemorragia, que ya se han mencionado, como sobre todo son las hemorragias moderadas o severas, tengo que valorar si en ese momento voy a dar tratamiento al paciente. Entre ellas se encuentran las hemorragias intracraneanas, las hematurias, las hemorragias gastrointestinales, para justificar si voy a dar y qué voy a dar de tratamiento en este paciente. Claro, no se diga el paciente que trae menos de 10,000 plaquetas o que trae menos de 20,000 plaquetas, que es la cifra que se maneja en pediatría, para valorar en ese momento qué es lo que voy a dar. Sabemos que hay muchos estudios que ya mencionó el doctor, algunos, pero sí, la mayoría de ellos vemos el porcentaje de hemorragias intracraneanas, el número de pacientitos, pero eso sí, un paciente con que nos tenga hemorragia intracraneana, sabemos que puede ser fatal. Entonces, una enfermedad benigna me convierte en fatal por no haber valorado yo bien a un pacientito que probablemente pueda cursar con una hemorragia intracraneana, aunque el porcentaje sea mínimo. En pediatría se manejan también guías en relación a la farmacoterapia, que pueden ser de primera, de segunda y de tercera línea, que ellos manejan la esplenectomía y sobre todo vuelvan a hacer énfasis aquí en el soporte de educación y en la psicoterapia. Dentro de estos lineamientos, tratamientos que solamente están permitidos en pediatría, aunque ya hay muchos, están en estudio y están con buenos resultados, solamente ahorita, de acuerdo a los consensos y a las guías, están permitidos, pues claro, desde la observación, que es muy importante para nosotros en pediatría, los corticosteroides, ya sea vía oral, IV, la inmunoglobulina a dosis que también mencionan en otros, que van desde 400 microgramos hasta 800 a 1 gramo por día, con elevaciones rápidas, que es lo que queremos de acuerdo a lo que tiene el paciente. Y claro, siempre nosotros observamos toxicidad en los niños, valorar riesgo y beneficio, y claro, el anti-D, que la verdad nosotros en el servicio pues lo utilizamos menos, e inclusive la están utilizando menos en algunos otros servicios y en otras guías lo que es el niño. Tenemos manejos de segunda línea que solamente también, vean, nomás están autorizados estos, que es la dexametasona, el rituximab e inclusive lo que es la esplenectomía, que los ponen en algunas días y en otras los ponen, como por ejemplo en la del ASH, ahí lo ponen en tercera línea. Valorar a qué pacientito vamos a dar tratamiento, y si lo tienen ciertas instituciones son los que dan el manejo. Si el pacientito persiste con la trombocitopenia, el paciente sigue con hemorragias, pues es cuando nosotros tenemos que valorar qué tratamiento es el que vamos a seguir. Entonces, igual, aquí vemos otra guía, la del ASH, en que vemos manejos de primera línea, segunda línea, tercera línea, aunque sabemos nosotros que hay múltiples medicamentos, ¿verdad?,
aquí se ve un poco mejor, que se pueden dar y que los hemos dado en pediatría, ¿verdad? Que nos faltan más publicaciones, más evidencias, pero más sin embargo son opciones que tomamos nosotros en cuenta para aquellos pacientitos que continúan con hemorragias persistentes y con hemorragias inclusive que nos llegan continuamente este tipo de pacientes. Valoramos qué tratamiento, pero para preparar a lo mejor a un pacientito para esplenectomía, o si vemos que tiene buenos resultados, nos esperamos hasta el último para poder realizar eso. Vemos que siguen monoclonales, que inclusive hay estudios que se han hecho de trasplante en trombocitopenia, pero también con mucha controversión y pacientes muy específicos ya valorados individualmente. Aquí vemos algunos estimulantes de la trombopoiesis, las características y algunos medicamentos que ya vemos que inclusive se están utilizando aquí en la República Mexicana, con algunos con buenos resultados, pero eso sí, valorar qué paciente y de forma individual vamos a tratar a ese paciente. En realidad son pocos los pacientes que tenemos que se nos hacen crónicos en pediatría, pero más sin embargo las hemorragias que persisten son los pacientitos que realmente nos preocupan y vale la pena utilizar un tratamiento. En conclusión, pues sabemos nosotros que actualmente se llama inmune, que hay la forma primaria y secundaria, que el umbral tenemos que tomarlo en cuenta que son menor de 100,000, las nuevas terminologías que ya les mencionaba y la indicación en pediatría sobre todo menos de 20,000 plaquetas y que tengan hemorragias mayores, que es lo que sobresale más en estas revisiones. Y claro, sabemos que actualmente son desórdenes plaquetarios mediados por anticuerpo. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Gracias, doctor Carlos Martínez, a la mesa directiva por su invitación y a ustedes por su asistencia, haberse hecho un espacio en este miércoles para poder asistir a esta sesión. Y bueno, vamos a hablar un poco de la fisiopatología en adultos, que sabemos que es un poco diferente a la de niños y por eso también la respuesta, pero no por eso deja de ser interesante. Conflicto de intereses, porque vamos a hablar de algunos medicamentos y pues ustedes pueden hacer sus consideraciones. Ya rápidamente, no ser repetitivo, es un diagnóstico de exclusión y es una enfermedad caracterizada por destrucción plaquetaria mediada por el sistema inmunológico. Ya no se considera únicamente anticuerpos, sino también al complemento y a los linfocitos T, como vamos a ver más adelante, y que esto en conjunto va a producir una trombopoiesis ineficaz. No se conoce etiología, es de exclusión, primaria, secundaria, y vamos a hablar un poco de historia, porque es importante. Ya desde los egipcios, el Medio Oriente, fenicios, sumerios, hace 3,000 años estaban describiendo primeros casos de sangrado, pacientes que tenían sangrado de encías o que tenían lesiones equimóticas, etc. Hace 2,000 años ya los griegos y romanos, acuérdense que tenían una buena escuela de medicina, acuñaron el nombre de púrpura, por esas lesiones equimóticas, esos sangrados a nivel de piel y tegumentos que se observaban, y cómo tuvieron que pasar muchos cientos de años, hasta 1557, cuando Amatus Lassitanus describió el caso de púrpura en un niño, donde menciona que de 3 a 4 semanas antes de que aparecieran estas lesiones en la piel, el pacientito había tenido una gripe, un síndrome gripal. Hasta 1658, Lázaro de la Rivière, en su praxis médica, describe la enfermedad. Y aquí quiero hacer notar que esto se consideraba una enfermedad de la piel hasta todo ese tiempo. Todavía no se considera una enfermedad hematológica, eso ya viene hasta después del descubrimiento de la plaqueta y la hemostasia que vamos a ver más adelante. Para 1759, Park-Wellhoff introduce el ácido cítrico como tratamiento y no estaba nada equivocado. Sabemos que una de las terapias de rescate de segunda, tercera o hasta cuarta línea son las dosis altas de ácido ascórbico. Entonces, vio que tenía respuesta a estos pacientes. Para 1873, Anton Dorn describe la púrpura en un neonato y su madre. Su madre tenía púrpura, tuvo el producto y
3, 4 semanas después de haber nacido, el niño se recuperó, mientras que la madre siguió con manifestaciones hemorrágicas. Y eso es importante porque esto dio pie al experimento de Harrington-Hollingsworth, que vamos a ver más adelante. Para 1883, Edward Krauss introduce el nombre de plaqueta en su obra Uber Púrpura. Y quiero mencionar que esta es una disertación sobre enfermedades de la piel, porque vuelvo a repetir, se consideran enfermedades cutáneas, y bueno, aquí Pat Gloutier, que la había descubierto en sus praxis médica. Continuando con la historia, en 1885, George Hayem desarrolló un método para poder cuantificar las plaquetas. Hacía una dilución de cloruro de sodio, bicloruro de mercurio y sulfato de sodio, se alisaba lo demás, quedaban las plaquetas y en un hemocitómetro podía hacer una cuantificación adecuada. ¿Y eso por qué fue importante? Porque poco tiempo después Dennis observó que las plaquetas disminuían durante los eventos de sangrado y cesaban cuando iban en aumento. Para nosotros eso parece lógico porque tenemos ya todos los contadores automatizados, pero en aquel entonces recordar que se consideraba una enfermedad de la piel y que no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando se vio que era una enfermedad de la sangre por disminución de la cuenta plaquetaria. Para 1938, Charles Stroland demostró la presencia de una sustancia extraída de pacientes esplenectomizados que, si se introducía en los conejos, les ocasionaba una trombocitopenia. De ahí nació el concepto de que había un factor en la sangre de estos pacientitos que ocasionaba el descenso. Ese factor fue demostrado en el experimento de Harrington-Hollingsworth